Per entendre la Cornellà d'avui i imaginar la del futur, és important mirar el passat. Un passat no massa llunyà, especialment el de la transició democràtica, moment on Cornellà va ser l'epicentre de la conquesta social. Avui diríem que Cornellà era viral per l'acció col·lectiva, per la lluita organitzada, per transformar una dictadura en un país democràtic i social. Mirem 50 anys enrere i connectem amb el present recurrent de Cornellà, amb les protagonistes del moviment obrer i veïnal, dels drets de les dones, del primer ecologisme a la ciutat i del moviment juvenil. Això és Memòria dels barris. Llegó un momento que incluso nos despidieron a todos. Salimos de la fábrica a punta de metralleta, tal como te digo, sí, con filas así de policías, y de uno en uno, en fila india, nos sacaron de la fábrica apuntándonos a todos con las metralletas. Pero teníamos en Cornellà, la gente estaba con nosotros, incluso gente desde los balcones aplaudiendo. Eso no se había visto nunca. Aquí la Plaza Cataluña esta se inauguró en 1974 y coincidió con nuestra huelga. Y vino el Rodolfo Martín Villa, que era entonces gobernador civil de Barcelona, que era un destacado del franquismo, que iba entonces de demócrata, cuando ya empezaba un poco a cambiar la cosa. Y le dijo a Martí Gurría, que era el delegado sindical de la CNS aquí en Cornellà, sindicato vertical, que ahora es comisiones, que Martín Villa quería ver al jurado de empresa, pues entonces éramos jurado de empresa, no éramos comité de empresa. No, claro, porque la ley no permitía ese tipo de figura, ¿no? Éramos jurado de empresa. Que fuésemos le dijo al delegado de aquí, Martín Villa, que quería vernos al jurado de empresa. Y nos fuimos al gobierno civil, allí nos recibió y duró 2 minutos. Porque lo primero que dijo el tío, dice, esto se tiene que acabar, pero ya, porque si no van a ser responsables de todo lo que está pasando. Y dijimos, bueno, esto es lo que usted tiene que decirnos, sí. Pues, se acabó la reunión, nos vinimos y En aquells anys va ser bàsicament l'educació prioritària. En concret vaig entrar aquí a Cornellà, vaig entrar com a mestra i vaig entrar l'any 68, 69, al barri de l'Almeda, amb totes les mobilitzacions socials, els nanos que no estaven escolaritzats, i va ser una època per mi molt interessant i molt apassionant. Llavors, a partir d'allà vaig passar a ser vaig participar molt en els moviments de renovació pedagògica de la ciutat, que ens movíem ja perquè l'ensenyament canviés d'estil, moltes reunions de mestres, de pares, de tots plegats, per tant, mogudes de barri. El que ens vam trobar és que havíem fet molt a fora de l'Ajuntament i quan vam entrar a l'Ajuntament era una continuïtat. No em vaig tenir que inventar res, vaig tenir que aprofitar tota la riquesa que hi havia a la ciutat i mirar de connectar-ho i donar-lo plasma. Llavors, clar, però vam fer coses com la que vaig entrar jo, en un estiu vam habilitar 140 aules. Hi havia un compromís d'escolaritzar a tots els nens. No hi havia parvularis abans. La primària es començava a 6 anys, a primer. I després hi havia el compromís dels de 5 i 6 anys. I llavors, en un estiu, ara no ho podríem fer, però li vam donar, vam trobar baixos per tot, les entitats socials, el patronat, l'Orfeo, tot arreu vam trobar, de tot. I va ser barri per barri, illa per illa, i vam anar trobant moltes complicitats. Que a vegades no pagàvem ni lloguer, sinó que era a canvi d'alguna prestació d'un servei o coses d'aquestes, i es va anar fent. I es va aconseguir al setembre escolaritzar tots els nens de 5 i 6 anys. I això va ser en un estiu. Per què? Perquè ens fallava la democràcia, però teníem en positiu que hi havia molta col·laboració ciutadana. En aquells anys va ser bàsicament l'educació prioritària. Almenys l'equip de govern que érem en aquell moment i sobretot el Prieto en aquella època va ser, primer de tot, escolarització. Per tenir democràcia era imprescindible. Era imprescindible la formació. I l'educació, no qualsevol educació, sinó que fos una educació en aquells moments molt viscuda per les famílies i per tothom. Jo diria que l'educació en primer lloc. I després... Fins i tot es prioritzaven temes d'educació abans dels urbanismes, que eren més competents. El que era, entre cometes, més competència municipal, ens els arribàvem a saltar. I es va fer un impacte molt fort i totes les activitats, tot el que es muntava, anava molt, a part de l'educació en el sentit global, a arrelament de les famílies a la ciutat, coneixement de la ciutat, tradicions de la ciutat, tradicions importades també. Era un moment molt viu en què la cultura i l'educació eren inseparables. La gente que estábamos en comisiones obreras éramos los enemigos profundos del sistema franquista. Hola compañero, hoy estamos aquí en lo que fue la antigua sede del Sindicato Vertical, actual sede de Comisiones Obreras en el Baix. Cuéntanos, ¿qué viviste aquí? Quiero decir que esto, siendo Sindicato Vertical, lo conquistamos los trabajadores de Cornellà, pero de toda la comarca. Los que estábamos en comisiones obreras, pues lo discutíamos, lo hablábamos y empezábamos a hacer solidaridad
con el despedido. Se iba a hablar con la patronal, iba siempre un grupo de 2, 3, 4. Si no lo admitían, empezábamos a hacer paro en solidaridad con el parado. Y el empresario se veía obligado a readmitir al despedido. Todo totalmente clandestino. ¿Por qué teníais que hacerlo de forma clandestina? Porque la gente que estábamos en comisiones obreras éramos los enemigos profundos del sistema franquista. Éramos todos comunistas, aunque no lo fuéramos, pero Franco fue una máquina de hacer comunistas. No teníamos recursos económicos, íbamos a Cáritas a pedir ayudas porque el ayuntamiento no tenía dinero para ayudar. La conflictividad era sobre todo el tema de la juventud, el tema de la droga. Trabajamos mucho de las familias. Ha habido una evolución, yo creo, importante. Después ya cuando apareció la ley de servicios sociales, esto ya cambió. Para mí ha sido siempre muy importante que los servicios sociales estuvieran descentralizados En los barrios, no lo que están haciendo ahora. Correcto. Porque lo importante es el trabajo comunitario, no tanto el trabajo individualizado. Esa proximidad, ¿no? Con La los usuarios, con proximidad. las familias que lo necesitan. Mira, yo cuando estaba en Riera, la proximidad con las entidades, con la gente, trabajamos muchas situaciones con la gente de la calle, con los vecinos. Y eso me parece siempre muy importante, porque la vida de las personas es muy variada. Y hay ese entramado burocrático que lo hace Exacto. todo tan difícil, que lo retrasa tanto, y las familias necesitan la ayuda, La en el momento. de Por momento. eso, conectando con las cosas que tenemos hoy en disputa, por ejemplo, el ministro Agustín Duy propone la prestación universal por crianza, que es una medida automática, que la gente Sí. no tenga que solicitarlo, Exacto. que son 200 euros por hijo a cargo, para Sí. combatir el gran problema que tenemos de la pobreza infantil, y también es una medida que se pensó por eso precisamente, para atacar esa burocracia interminable que hay a veces Claro, y que porque- sea mucho más rápido. Claro, porque entonces si tienes una situación que se agrava no sé cuánto tiempo, haces la ley de la dependencia. Sí. Cuando dicen, Sí. se muere la gente. Sí, sí, correcto. Se muere. Pues ¿por qué? Porque hay una cantidad de primer grado, al segundo grado, más papeles, más papeles. Bueno, para mí es eso, es un tema, es la falta de que sea el bienestar, ¿no? Sea la pata del estado de bienestar. Y eso ha costado mucho. A mí siempre, como concejal, ir por los vecinos y nada más se preocuparan por los coches y no se preocuparan porque la gente no podía comer, o las situaciones sociales o los desahucios de vivienda, siempre me dejaba muy decepcionada, ¿no? Sí. Estaba todo lleno de agujeros, no había servicio médico, no había ambulatorio, no había nada. Visto desde fuera era un caos de barrio, ¿no? Era una zona agrícola que habían industrializado, puesto muchas fábricas que eran muy ruidosas, se soltaban mucha polución de todo tipo. Había la Forsa que soltaba mucho humo, mucha materia suspendida que nosotros íbamos respirando y tal, ¿no? Y también era una zona de viviendas, era zona agrícola de viviendas, industria, ¿no? Almira. Entonces, ¿qué pasó? Pues que con el tiempo nosotros nos fuimos dando cuenta que nuestro barrio estaba súper descuidado, estaba todo lleno de agujeros, no había servicio médico, no había ambulatorio, no había nada, y empezamos a reivindicar de alguna manera mejoras para el barrio. Eso era todo el barrio que se alió para conseguir un barrio mejor, para vivir un barrio mejor. Y a partir de aquí solicitamos la manifestación, nos la concedieron, hicimos esta manifestación que ahora se celebra el 50 aniversario. Creo. O sea, que se puede decir que era una de las primeras manifestaciones durante la transición de toda España. Yo creo que si no fue la primera, fue una de las primeras. Y todo organizado por jóvenes. Sí, esta la iniciativa la tomamos porque en aquel momento, bueno, ya desde hacía mucho tiempo estábamos muy habituados a organizar, por ejemplo, aquí en Almeda, organizamos la Semana Cultural, que esto fue en el año 1970, o sea, teníamos ya mucho rodaje, organizando actos. Por ejemplo, aquí vino Paco Ibáñez, había venido la María del Mar Bonet, había venido Ovidi Mollor, bueno, toda una serie de cantantes, els Joglars, que era un grupo de teatro muy conocido, y nunca cobraban, o sea, porque venían un poco en plan de echarnos una mano, ¿no? No tenía derecho todo el mundo a la sanidad y eso es importante. La salud es muy importante y realmente pues hoy tenemos derecho todos y todas de tener una sanidad pública de más o menos calidad. Antes, hace años, por desgracia, era muy diferente. Solo tenía derecho a la sanidad pública la persona que estaba en activo, la persona que trabajaba. El que no trabajaba no tenía derecho. Con lo cual, a partir del año 84 fue cuando se hizo la sanidad universal y todo el mundo tiene derecho, toda persona que vive aquí en
España pues tiene derecho a una sanidad pública. O sea que antiguamente no teníamos especialistas. En Cornellá no había especialistas, solo había medicina general, pediatría y un servicio de urgencias que solo funcionaba de 5 de la tarde a las 8 de la mañana. Yo he trabajado mucho en lo que era antes el servicio de obstetricia, oncología que se le decía. Y luchamos mucho porque en aquel tiempo no había una planificación familiar, o sea, las mujeres no podían tomar anticonceptivos porque estaban prohibidos, con lo cual se luchó mucho en esta ciudad para que se tuviera una planificación familiar y que realmente pues las mujeres tuviéramos los hijos que realmente deseábamos, no lo que venía. Pasamos muchos apuros porque la empresa estaba en quiebra. Albino, cuéntanos esta tarde un poco cómo surgió, de dónde salió toda esta historia de al final trabajar en una cooperativa laboral. Bueno, nosotros trabajábamos en una multinacional francesa y llegó un momento que dijeron que no éramos rentables, no era rentable y que cerraban la empresa, nos echaban a todos. Entonces nosotros pues, nos pusimos un poco rebeldes y decidimos que no. Entonces, después de muchas batallas, decidieron cedernos la empresa con el activo y el pasivo. Entonces nosotros, en asamblea, pues decidimos el tipo de sociedad que queríamos. Y había quien optaba por una sociedad anónima laboral, pero la mayoría dijimos que no, que queríamos una cooperativa que era plenamente de trabajadores, ¿no? Es una empresa que todavía hoy funciona y todavía hoy funciona como cooperativa. Sí, funciona. En aquel momento pasamos muchos apuros porque la empresa estaba en quiebra cuando nos la dejaron, pero poco a poco fuimos remontando y la empresa esta pues ya hace muchos años que es plenamente rentable, ha modificado todos los productos, tiene todas las certificaciones oficiales que acreditan la calidad del producto. Si hay beneficios a final del ejercicio, pues se reparten entre los socios, o muchas veces lo que preocupábamos es que parte de esos beneficios, en vez de repartirlos, pues renovábamos producto o renovábamos maquinaria. El río existia, però era un abocador. Com era el río en aquells Era anys? un abocador, sí. La primera concejal de Medio Ambiente de Cornellá, Sí. yo que soy ahora concejal de Medio Ambiente. Pero ¿cómo era eso de ser ecologista cuando no había ni concejalías de Medio Ambiente? Una cosa es estar en la oposición y otra cosa es tener una responsabilidad. Pero bueno, cuando se decide que entramos, que vamos a entrar a gobernar, nosotros queremos medio ambiente. Hacer que la ciudad fuera más ecológica, más sostenible y sobre todo que tuviera unos recursos que no tenía para nada. Y bueno, fue un orgullo, de alguna forma. O sea, fue montar desde cero las políticas medioambientales que hoy, por ejemplo, desde mi área podemos hacer, tanto en el río, de concienciación con la ciudadanía, de prevención de residuos, todo eso estaba por hacer. Todo eso estaba por hacer. Solamente existía el contenedor de todo, ¿no? El contenedor de rebuig, que ya en aquel momento ya se empezó a introducir y tuvo bastante éxito el contenedor del papel y del cristal, eso fueron rentables enseguida, pero la separación de la materia orgánica fue un trabajo con la ciudadanía, con las asociaciones de vecinos, con centros culturals, con los propios centros educatius, un trabajo largo. Perquè espais com aquest al que estem ara, les ciutats dels anys 70-80 no projectaven aquests espais verds enmig de la ciutat, que són benestar de la comunitat, de les persones, són salut. Que fan salut, que la mateixa recuperació del riu. El riu existia, però era un abocador. Com era el riu en aquells anys? Era un abocador, o sigui, allà tothom deixava, jo què sé, des de rodes de cotxes, no m'invento res, de tot tipus. I clar, netejar-lo i a més entrar en aquesta necessitat de que la gent comprengui que això és un benestar comú, el que tu deies, no? En la Plaza Europa lo único que había era un montón de tierra y de coches abandonados. Y también en aquellos tiempos la droga. Cuéntame un poco cómo fue ese movimiento vecinal que tuvisteis, qué hicisteis. El movimiento vecinal empezó en aquellos años cuando había muchas cosas que hacer por Cornellá. Entonces el ayuntamiento en aquellos tiempos pues nos ponía muchas pegas, pero a base del movimiento vecinal, insistí, se consiguieron muchas cosas. Y ahora la verdad, lo que los jóvenes, porque antes cuando entraba alguien en la asociación de vecinos, siempre quedaba alguien. Ahora llevamos un montón de años ya que no se queda nadie. Lo que he dicho, se consiguió de que se hicieran colegios, de que se asfaltaran calles, a través de los sindicatos de que la persona que entrara en un trabajo tuviera sus derechos, porque las obligaciones ya te las aplicaban ellos, pero tus derechos como vecino, lo que tenía de derecho el vecino en la calle y en la empresa, y bueno, entonces claro, todo eso pues fue una lucha muy importante del movimiento vecinal y de los sindicatos en aquellos tiempos. En la Plaza Europa lo único que había era un montón de tierra y de coches abandonados, y también en aquellos tiempos la droga, la jeringuilla.
jeringuilla que también había mucho ahí, que también a través del movimiento vecinal también se fue siguiendo y se fue controlando de que las jeringuillas estuvieran un poquito controladas, que no estuvieran tiradas. ¿A ti qué te parece lo del Consell de la Dona? ¿Cómo está ahora? Porque hace tiempo que no voy. Lo que pasa es que tendría que ser un poquito más participativo y más y tal, porque tú estuviste cuando se creó el Consell. Sí, Consell, sí, hace ya 31 años. Fue un grupo de mujeres, una de ellas estaba Carmen Romero, la Adelina, que era de Pensiones, y con la Judith, que era concejala. Sí, creo que era la regidora, ¿no? Regidora. Entonces se hizo hace 31 años. Bueno, yo estaba allí como Donas Artemis, que es una asociación de donas que se creó, lo creó un grupo de donas para hacer ayuda, a lo mejor hicieron cooperación para Nueva Esperanza, El Salvador, y también salió de ahí para hacer un libro, crear el libro de narrativa de donas. Congreso que se hizo de donas de aquí del Barrio Obregat, también estuvimos allí en el congreso. Sí. Bueno, ahora este año en octubre, sí, en octubre han dicho que se hace uno ahora, que no sé cuántos años. Sí. Pues muy sí, bien, sí. Porque por lo menos la mujer no nos morimos. Claro, sí, siempre estamos tanto activas. El 8 de marzo como el 25N, que nos hemos olvidado, hemos hecho actos también, todas las asociaciones del Consell. Sí, muy bien. Los que dicen que ha habido mucha más delincuencia no tienen ni idea. Yo te puedo decir que como hijo de Cornellá, yo no he visto todavía que tengan que venir los tanques por la calle. La heroína corría, vamos, era súper fiabrinómanos, pero un montón. Unos pobres se quedaron en el camino, pero había mucha faena porque había mucha delincuencia. Yo salía de casa muchas veces y los veía pinchándose en la pared del colegio, Torre de la Miranda, actual, y hablaba con ellos. Con algunos les decía, por favor, mirar de tirar las jeringuillas, no dejarles ahí, decirle que ahí, a ver, pidiéndole que no fueran ahí, para intentar cambiar un poco la situación, ¿no? Y los hábitos sí que, por ejemplo... Pero era muy difícil, en esa época era muy difícil. Pero siempre ha habido una lucha en este ayuntamiento. Nunca se ha cumplido el ratio. El ratio de guardia urbana. El ratio de guardia urbana, de plantilla. Y yo creo que sigue igual. Se van yendo, nos vamos jubilando y van haciendo convocatorias, pero siguen. Estamos por debajo del ratio, seguro. Con el tema del campo de fútbol. Del Español. Claro, el campo de fútbol español. Mueve mucha gente. Mueve mucha gente, muy poco personal, muy poco efectivo, con tanta gente. Y bueno, los vecinos de la zona al principio se pensaban que eso iba a ser, el piso de ellos iban a revalorizarse y ha sido al revés. A raíz de la crisis tan fuerte que tuvimos, el paro y esto creció una barbaridad. Y entonces se notó muchísimo, más que las anteriores crisis. En esta ocasión la crisis afectó a prácticamente todos los sectores. Y entonces, claro, el paro subió, pues pero una barbaridad, hasta un 25 o 30% prácticamente. A ver, la anécdota era que veíamos colas para levantar la tapa de los contenedores para recoger cosas para comer, ¿no? Y entonces algunas de las entidades que estábamos en el Consell de Serveis Socials nos planteamos que había que trabajar el tema y a ver si había que intervenir, porque creíamos que pusisteis a mirar qué hacer, ¿no? Y entonces empezamos a reunirnos, a ver, a todas las familias que vinieran había que hacerles un recibimiento, particular, quiero decir, no es a todo el mundo junto, ni no, familia por familia, pues hablar con ellos, o sea que hablaban, las necesidades eran estas, las posibilidades eran las otras y tal y cual, ¿no? Empezamos en diciembre del 2012, en noviembre del 2012, ya desde el primer día pasaban cuando la gente venía, primero la gente estaba convocada oficialmente por la botiga para venir a recoger tal día y a tal hora. A tal hora, como una cita. Era una cita oficial.